y vamos a dejar que sea la palabra de Dios la que ministre nuestras vidas el día de hoy, la que se establezca en nuestros corazones. Y quiero orar en esta mañana. Padre, en el nombre de Jesús, pedimos la intervención de tu Santo Espíritu, inspirando las palabras que tú quieras hablar en esta mañana, y que estas palabras caigan en el corazón de cada uno y rindan el fruto para el cual tú has enviado esa palabra en esta mañana. Te glorificamos, oh Dios, te exaltamos y queremos que hables a nuestras vidas y que hables a nuestro corazón el día de hoy. Te damos la total libertad, Espíritu Santo. Te damos la total libertad, Espíritu Santo, de moverte en la vida de cada uno de nosotros. Muévete en la manera que te plazca. Haz lo que tú quieras hacer con cada uno de nosotros. Establece la perfecta voluntad del Padre en nuestros corazones. Alinea nuestras vidas y nuestros corazones al perfecto y divino propósito del Padre para cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, el día de hoy vamos a hablar acerca de la paz. Acerca de la paz. Y déjame decirte que no es un mensaje por la temporada, porque tú podrás decir, bueno, ahorita todo tiene que ver con aquellas cosas que el mundo ha impulsado. Y déjame decirte que tú y yo fuimos llamados a dejar las costumbres y a salir de las formas de este mundo. Así que el mensaje no tiene nada que ver con lo que estás imaginando. No es porque haya yo amanecido en esta mañana y haya tenido en mi mente esa canción que dice Noche de Paz. Esos villancicos que a veces tanto nos gustan, ¿verdad? No tiene que ver el mensaje de esta mañana con nada de lo que tú estás pensando tal vez. El mensaje se llama Paz, entendiendo la gracia. Tú y yo debemos entender la gracia de Dios. Y el Señor ha sido muy insistente al traer mensajes que hablan acerca de su gracia y de cómo esa gracia se ha manifestado para cada uno de nosotros. ¿Tú sabes qué significa paz? Según el diccionario, la paz es un estado de quien no está perturbado por ningún conflicto o inquietud. Eso es lo que dice el diccionario. Es un estado de quien no está perturbado por ningún conflicto o inquietud. O tiene que ver con las relaciones armónicas entre las personas. Eso es lo que dice el diccionario acerca de la paz. Pero lo que dice la palabra de Dios acerca de la paz, hay dos palabras que están escritas en el original. Una está en hebreo y que todo el mundo conocemos, que es la palabra shalom. Y la palabra shalom tú la puedes traducir como un bien, como algo seguro, como felicidad, como amistad, como bienestar, como salud o como prosperidad. Así traduces la palabra shalom en la Biblia. Pero en el Nuevo Testamento la palabra en el griego tiene que ver con ser uno. Tiene que ver con la tranquilidad, con la prosperidad y con el descanso. A eso se refiere paz. Cuando tú vas a las Escrituras, tiene que ver con la unidad, con la tranquilidad, con la prosperidad y con el descanso. A eso se refiere la paz que tú y yo debemos gozar. Jesús dijo, la paz os dejo, mi paz os doy, y yo no se las doy como el mundo la da. Y les dijo a sus discípulos, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Eso tú lo encuentras en Juan capítulo 14, verso 27. Cuando Jesús vino a esta tierra, en Lucas 2:14, dice la palabra de Dios, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Eso es lo que en realidad dice la palabra, no lo que tú escuchas que la gente dice, que la palabra dice.
porque este pasaje está tergiversado de acuerdo a cómo la gente lo conoce. Pero la palabra dice: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Así que la manifestación de Dios venía a esta tierra para que tú y yo pudiésemos disfrutar de un estado de quietud, de reposo, de tranquilidad. Pero lo más importante para lo que Jesús había venido a esta tierra es para que fuésemos hechos uno con Él. Tú recordarás cuando Jesús le dice al Padre: Padre, que sean uno como tú y yo somos uno, que ellos vengan a ser uno con nosotros. A eso se refiere que Jesús venía a esta tierra, a establecer la paz, a tenernos juntamente con Él como uno solo. La palabra dice que cuando tú y yo reconocemos el sacrificio de Jesús y venimos a nacer de nuevo, entonces nos convertimos en un solo espíritu con Él. Eso es paz, ser uno con Él. Quiero que me acompañes al libro de Isaías, en el capítulo 9, los versos 6 y 7. Eran palabras proféticas que hablaban acerca de la venida de Jesús a esta tierra. Y en esos versos dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Así es como iba a ser conocido Jesús, como el príncipe de paz. Pero fíjate lo que el verso 7 está diciendo: lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite o no tendrán término. Es decir, que la paz que Él venía a establecer era una paz que iba a ser permanente por toda la eternidad. Y eso solo se logra cuando tú te haces uno con Él. Cuando realmente vienes a una entrega de tu vida reconociendo el sacrificio de Jesús. Es la única manera en que la paz puede manifestarse y preservarse por toda la eternidad. Él vino a esta tierra con la intención de hacernos uno con Él y de que tú y yo formásemos parte de la familia de Dios. Así que la paz que Él vino a establecer no tiene límites. No tiene límites. ¿Por qué tú y yo pasamos por momentos de angustia? Porque no tenemos un entendimiento claro de que al ser uno con Él y estar en esa unidad con Él, la paz prevalece por encima de las circunstancias. Yo te leí la definición de lo que significaba paz y lo que este mundo entiende por paz. Y paz no es ausencia de problemas. Eso es lo que dice el mundo. Cuando tú estás en paz es porque no hay problemas a tu alrededor. ¿Cuántos de nosotros hemos experimentado eso en nuestras vidas? Estar sin ningún tipo de aflicción ni problema a nuestro alrededor. Yo creo que desde que nacemos hay situaciones a nuestro alrededor. Y si esa definición fuera lo que la palabra de Dios dice, yo estoy seguro que ninguno estaríamos o habríamos experimentado la paz de Dios. Porque la paz no es ausencia de problemas. La paz es la unidad con aquel que vino a entregar su vida por ti y que puede permanecer en ti por toda la eternidad. Así que de eso se trata la paz. Quiero que me acompañes a Efesios 2. Y yo te decía que entender la paz es entender la gracia. Y el capítulo 2 del libro de Efesios es Pablo hablando acerca de la reconciliación que Dios hizo con este mundo. En el verso 8 tú vas a encontrar que dice la palabra: por gracia sois salvos. Y bueno, de hecho de eso hemos hablado mucho, pero hoy quiero centrarme a partir del verso 11. Dice: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza
y sin Dios en el mundo. Tú y yo éramos contrarios, no pertenecíamos al pueblo elegido de Dios, así que tú y yo estábamos separados y apartados, dice, alejados de esa ciudadanía, pero también de los pactos de la promesa. Así que tú y yo no teníamos ningún tipo de esperanza, estábamos en este mundo sin Dios. Y por eso quiso mandar el Padre a Jesús a esta tierra, para tener esa comunión, para tener esa reconciliación, y que tú y yo fuésemos hechos partícipes de los pactos que Él quería hacer con cada uno de nosotros. En el verso 13 dice, pero ahora en Cristo, y esa es nuestra realidad el día de hoy, ahora en Cristo vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz. Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Esta es la obra de Jesucristo en la cruz. Él es esa paz manifestándose en tu vida, de tal manera que tú y yo podemos atravesar cualquier circunstancia en perfecta paz. Y tú puedes ver las muestras de lo que el Señor hace a favor de cada uno de nosotros, para que tú y yo podamos permanecer en esa paz de manera permanente, sin perder en ningún momento ese estado, porque Jesús está y habita en tu corazón, y Él no anda entrando y saliendo, de tal manera que si se sale, entonces tú pierdes la paz, y si vuelve a entrar, entonces tú la recuperas. No, la obra de Dios es permanente. Él vino a morar en tu corazón de manera permanente, y Él es tu paz. De tal manera que si tú no reconoces la presencia de Jesús en tu vida, es por eso que atraviesas momentos de angustia y de ausencia de paz. Tú y yo debemos entender perfectamente la obra de Jesús en la cruz, para que tú y yo podamos permanecer en paz. Y me encanta lo que dice el verso 15, dice, aboliendo en su carne, y empieza hablando de las enemistades que había entre los gentiles, el pueblo gentil y el pueblo judío. En su carne las enemistades, pero dice, aboliendo la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Y abolir es derogar o dejar sin vigencia algo, ya sea una ley, un precepto o una costumbre. Él vino a derogar lo que estaba establecido, generando para ti y para mí un nuevo pacto. Yo también, es algo que te he comentado aquí, no entiendo por qué muchas veces queremos permanecer en el antiguo pacto, cuando para nosotros fue hecho algo superior. Él vino a abolir lo que estaba establecido para establecer algo nuevo, algo que estaba diseñado específicamente para ti y para mí. Entonces tú y yo pertenecemos a un nuevo pacto, y ese pacto es el pacto de la gracia. Tú y yo debemos de tener en nuestra conciencia la obra de Jesús en la cruz y lo que eso representó, para que tú y yo podamos permanecer en esa perfecta paz. Él vino a abolir lo que estaba establecido para crear algo especialmente diseñado para ti, para mí, que iba a funcionar ahora a través de la gracia. Muchas veces tú y yo nos queremos sujetar a cosas que ya fueron abolidas, sometiéndonos de manera voluntaria a ellas, y eso hace que tú y yo perdamos la paz. Porque cuando tú te sometes a algo que ya fue abolido, estás obrando bajo tus propias fuerzas. A que cuando te sometes al pacto nuevo que vino a establecer Jesús a esta tierra, estás dependiendo de su gracia. Y ya no son tus fuerzas, es Dios mismo obrando a través de ti
para que tú puedas llegar a donde Él planeó que tú llegases. Y eso debe causar en ti una sensación de tranquilidad, de paz permanente. Yo sé que hay cosas en este mundo que pueden robar tu paz. ¿No? Tú sabes, la pastora y yo hemos estado viajando a la Ciudad de México todas las semanas. Y se escucha mucho de muchas circunstancias y de muchas situaciones. Y la semana no esta que pasó, sino la anterior, hubo una persona que tuvo un sueño. Y entonces me dijo, tengan cuidado, porque yo tuve un sueño. Y había una plaza, un centro comercial, en donde asaltaban a todas las personas que estaban en ese lugar. Y me describió la plaza y yo ubico la plaza, porque acabábamos de estar nosotros en esa plaza días antes. Y al momento que ella me describe, le digo, sí, efectivamente el sótano está así, y ahí está, hay una zona donde ahí se toman los taxis, y está así asado, yo se la describí. Nos fuimos a la Ciudad de México. Y entonces le digo a la pastora, ¿sabes qué? Tenemos que ir a comprar unas cosas, y el Walmart está en esa plaza. Y me dice, mejor no vamos. Le digo, ¿por qué? Necesitamos comprar cosas. Y me dice, no, por el sueño. Y yo le dije, ¿sabes? Tú y yo debemos de mantenernos en paz. Sí, no debemos ser imprudentes ni debemos actuar en contra de lo que Dios nos está alertando. Pero no debemos movernos en función del temor. Porque tú y yo fuimos diseñados y tenemos a Jesús en nuestro corazón y Él es nuestra paz. Así que no tenemos que movernos por esas circunstancias, solamente pedir la protección de Dios en el momento en el que nosotros lleguemos a ese lugar y que Él se manifieste por nuestra presencia a todos los que están ahí. Y entonces nosotros caminamos creyendo que Él habita en nuestros corazones y que Él es nuestra paz. Esta semana sucedió algo curioso cuando íbamos a la Ciudad de México. Yo les compartí a algunos de ustedes. Íbamos en el autobús, porque ahorita no estamos llevando el carro, pero íbamos en el autobús y de pronto el autobús se detuvo en la autopista. Y entonces yo generalmente en estos días que estamos viajando, ahora sí me subo al camión, cierro los ojos y no los abro hasta que ya se estacionó el camión en la siguiente estación, cosa que no me pasaba antes. Pero voy en una paz y en una tranquilidad que yo sé que Él es el que nos guarda. Pero en ese momento se detuvo el camión y entonces abrí los ojos y en eso se sube personal de la Guardia Nacional y nos dice, ¿saben qué? Los vamos a acompañar todo el trayecto. Sí, y aparte ya le pusimos escolta al camión. Gloria a Dios. Ahí pudimos ver la mano de Dios también cuidándonos en ese trayecto. Así que nosotros debemos descansar en que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y pase lo que pase y escuches lo que escuches, a tu alrededor debes entender que quien habita en ti es quien gobierna este mundo, quien está por encima de aquel que se mueve en este mundo. De tal manera que tú y yo podamos permanecer en esa perfecta paz. Escuché apenas un profeta hablar de lo que viene en el 2025. Y no quiero anticiparte muchas cosas, pero las cosas se van a poner muy difíciles. Muy difíciles. Y va a haber situaciones que van a tratar de robar tu paz. Pero el Señor ha hablado también que a sus hijos los resguarda. ¿Qué necesitas hacer? Creer. Si tú no crees, vas a perder esa paz. Y entonces las situaciones que están a tu alrededor te van a alcanzar. Y entonces tú vas a estar lejos de aquello que fue planeado para ti. Tú estás diseñado para permanecer en paz todo el tiempo. Así que venga lo que venga en este 2025, tú y yo debemos de confiar y poner nuestros ojos y nuestra mirada en Jesús. Tú recordarás que hace unos meses vino un profeta y dijo, viene una ola de enfermedad sobre Tlaxcala. Y hasta me dijeron, no lo vuelva a invitar, porque viene a traer noticias desastrosas. Pues ¿sabes qué? Va a venir el 19 de enero.
Nada más que ya le dije, ahora ven y arregla tus palabras. Dije, pídele al Señor que traiga ahora algo que arregle todo ese caos. Y sabes, nosotros lo hemos visto. Él vino y Él dijo acerca de esa situación de la ola de enfermedades. Pero algo que tú y yo debemos entender es que no importa lo que haya a nuestro alrededor, nuestra confianza debe estar puesta en aquel que habita en cada uno de nosotros. Y eso de la ola de enfermedad también nos ha causado mucha extrañeza, como en el INCAN, muchas de las personas que están siendo radiadas en este tiempo, muchas son de Tlaxcala. Muchas son de Tlaxcala. Y en el lapso en el que nosotros estamos en el hospital, más o menos hay alrededor de 100, 150 personas. Muchas son de Tlaxcala, de diferentes poblados. Nos dicen, no, yo soy de Zacatelco, yo soy de tal, yo soy de tal. Y hay mucha gente de Tlaxcala. Y el Señor nos ha permitido hablarles de esa esperanza y de en quién deben de poner su mirada. Y yo te decía que el Señor ha abierto también la puerta para empezar a trabajar con esas personas, la clínica del alma, de tal manera que ellos puedan corregir aquellas situaciones equivocadas que hay en su alma y ellos puedan venir a experimentar la paz que tú y yo podemos experimentar. Entonces, venga lo que venga, tú y yo debemos entender que Jesús está por encima de todas las circunstancias. Y si Él vino para hacerse uno contigo y para habitar contigo, entonces tú y yo podemos permanecer en esa perfecta paz. En el verso 17 dice, vino y anunció las buenas nuevas de la paz. Ese evangelio de gracia es el que Jesús vino a hablar. Dice, a vosotros que estabais lejos y también a los que estaban cerca. Porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Así que también esa esperanza debe estar en ti. Tú tienes una libre entrada al reino. Tú y yo debemos entender entonces que está ese destino para cada uno de nosotros, por la gracia, por ese evangelio que Jesús vino a establecer, por ese evangelio que Él vino a compartir. Tú y yo fuimos acercados a Él, hechos uno con Él a través de la gracia. Y entonces tú y yo tenemos un destino asegurado. De tal manera que pase lo que pase en esta tierra, nosotros tenemos un libre acceso, una entrada libre al Padre. Pablo lo expresaba, él decía, no importa lo que pase en este mundo, si muero y si vivo, entonces ya sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Entonces, ¿cuál es o qué es aquello que viene y roba tu paz? Pase lo que pase en tu vida, tú le perteneces a aquel que habita en tu corazón. Y eso debe mantenerte en perfecta paz. Si muero, tengo un destino asegurado. Tengo un libre acceso, una entrada directa al Padre, a su reino. Y si vivo, es porque hay cosas que todavía tengo que hacer en esta tierra. Y de todas maneras Jesús sigue en mi corazón y Él sigue reinando. Dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Hemos hablado acerca del alma y cómo nuestra alma puede entrar en ansiedad, en un desasosiego o en un desequilibrio. Y eso es ausencia de paz. Y eso lo que nos lleva es a estar en una cautividad en nuestras emociones. Y eso nos aleja del propósito divino en nuestras vidas, que no es otra cosa sino la correcta edificación tuya y mía hacia la plenitud y la estatura de Cristo. Así que el fundamento de nuestra vida es Cristo. Ahí es donde debemos estar cimentados, donde tú y yo debemos estar parados, en esa roca inamovible.
Y si tú y yo edificamos y sobreedificamos sobre esa roca, entonces estaremos seguros. Y tú y yo podremos entonces permanecer en esa paz. Tú y yo somos edificados en la doctrina que emana de las Escrituras. Eso dice aquí la palabra. En la doctrina de los apóstoles. Lo que ellos compartieron, lo que ellos vivieron con Jesús, lo que les fue revelado a través del Espíritu Santo, es la doctrina que emana de las Escrituras y es en la cual tú y yo estamos firmes. Si tú y yo tenemos esa revelación, entonces podemos entender la gracia de Dios y entonces podemos permanecer en esa paz. Invariablemente tú y yo necesitamos la revelación traída por medio del Espíritu Santo. Si tú y yo estamos alejados de esa revelación, entonces nuestro crecimiento no será el adecuado. Pero si tú y yo dejamos que la revelación de la palabra venga a nuestras vidas por medio del Espíritu, nuestra vida va a ser correctamente edificada en la verdad. Y entonces tú y yo vamos a estar cimentados en esa roca que es Cristo. ¿Tú recuerdas la parábola cuando dice Jesús, el que construye o edifica sobre la arena, qué es lo que pasa? A aquel que edifica sobre la roca. Así que tú y yo debemos edificar sobre la roca. Y cuando tú y yo edificamos sobre la roca, venga lo que venga, no vamos a ser movidos. Tú y yo vamos a poder permanecer ahí firmes, en donde fuimos plantados. Mientras tú tengas la revelación del Espíritu de Dios y entiendas las Escrituras. Cuando tú y yo somos edificados correctamente en esa roca que es Cristo, no tendremos desviaciones ni interpretaciones equivocadas de la palabra de nuestro Dios, sino estaremos escuchando la voz del Espíritu, que fue quien inspiró las Escrituras, para que tú y yo podamos permanecer cimentados en esa roca y venga lo que venga, no seamos movidos de ahí. Si tú edificas sobre la arena, no vas a tener firmeza. Yo por eso te decía, debemos tener esa revelación de parte del Espíritu, para que entonces nuestra vida en verdad sea cimentada y sea establecida en esa verdad. De otro modo seremos movidos por cualquier viento o corriente, mediante la manipulación, el engaño o el error. Y de eso está anticipado que también viene al final de los tiempos. Como viene, dice, aquellos que por la comezón de oír se juntarán, o como aquellos que por sus propias concupiscencias manipulan la verdad. Pero si tú estás cimentado en la roca y si tú tienes la revelación del Espíritu, no serás movido por ninguna de esas corrientes ni por ningún viento de doctrina que sea distinta a lo que la palabra de Dios dice. Así que tú y yo debemos dejar que el Espíritu sea el que gobierne nuestros pasos. Apenas me preguntaban, ¿cómo puede uno moverse y caminar en el Espíritu? Te fueron dados unos ojos espirituales para que tú veas la realidad en la cual tú debes andar. Y eso se llama fe. Si tú caminas con tus ojos puestos en el autor de la fe, tú podrás caminar siendo guiado por el Espíritu. Y entonces tu vida va a estar edificada, va a estar resguardada y podrás permanecer en esa paz que está dispuesta para ti. Así que tú y yo vamos creciendo y vamos desarrollando mediante el proceso de la santificación, para que tú y yo podamos llegar a la estatura del varón perfecto, para que tú y yo podamos llegar a ese día donde Jesús viene por nosotros y reinemos juntamente con Él. Tú y yo debemos llegar a esa plenitud, y de eso habla la paz. La paz es para que tú seas uno, para que tú estés completo en Él y para que tú cumplas el propósito que fue traído a tu vida y llegues a esa conclusión y a ese término del proceso de santificación que Él quiere desarrollar en tu vida. Y tú y yo podamos reinar juntamente con Cristo. Mientras tú y yo no tengamos un entendimiento pleno de la obra de Jesús en la cruz, tú y yo estaremos inestables y con ausencia de paz en nuestras vidas.
lo cual no solo afecta nuestra alma, sino afecta nuestro cuerpo. Así que la clave está en ser uno con Él. Esa es la clave. Yo quiero que te lleves esa clave en esta mañana. De todo lo que has escuchado, hay dos cosas que me interesa que tú entiendas perfectamente. La primera de ellas es que la clave está en ser uno con Jesús. Ya eres uno con Él en el Espíritu. Ahora camina siendo uno con Él. Nosotros te hemos orientado a que tú le preguntes qué cosas debes hacer, cómo debes hacerlas, en qué momento debes hacerlas. Y Él va a ir guiando tus pasos, de tal manera que tú puedas llegar siempre al lugar que está destinado para ti, para que tú llegues. Eso es ser uno con Él, ser dependientes totales de Él, no dejando que sea tu propia carne la que gobierne y la que te lleve a hacer las cosas, sino sea Él mismo dirigiendo tus pasos. Así que la clave está en ser uno con Él. Y la otra clave que quiero que te lleves en esta mañana es que entender la gracia nos hace permanecer en paz. Entender la gracia nos hace permanecer en paz. Cuando tú entiendes verdaderamente el sacrificio de Jesús, tú puedes permanecer en paz, venga lo que venga, sea enfermedad, sea tribulación, sea angustia, sean situaciones a tu alrededor. Este mundo está pasando cada vez por situaciones más complejas y vienen peores cosas, pero los hijos de Dios seremos resguardados. Así que tú y yo debemos permanecer en Él, entendiendo su gracia para poder permanecer en esa paz que Él vino a establecer en nuestros corazones. Así que tú y yo debemos estar arraigados en Cristo, comprendiendo el gran amor con que Él nos ha amado, hasta que tú y yo lleguemos a ser llenos de toda su plenitud. Y hablar de plenitud es hablar de paz. Así que la paz de Dios es algo que Él vino a establecer. Cuando Jesús se presenta a sus discípulos después de la resurrección, Él les dice: paz a vosotros. Paz a vosotros. Diciendo: yo estoy en control y yo me voy a ir, pero voy a dejar a alguien en mi lugar. Voy a rogar ante el Padre para que el Espíritu venga y esté permanentemente con ustedes. Pero también he rogado al Padre para que ustedes y yo seamos uno. Y entonces lo que yo experimento y lo que yo soy, lo transmite a ustedes de tal manera que ustedes puedan permanecer en esa perfecta paz.